Bueno, vamos a ver entonces ahora el proyecto histórico, de investigación histórica más concreta, ¿no? Cómo aplica él esta teoría al campo de la investigación histórica, ¿no? Bueno, bueno, esto es importante de remarcar, ¿no? Todos estos autores que estamos analizando no son teóricos o filósofos, en realidad sus teorías, sus filosofías están siempre subordinadas a una búsqueda de desarrollar metodologías para ser aplicadas concretamente a la investigación histórica, ¿no? Bueno, en este caso, el monumento que crea, que es el lexicón, el diccionario de conceptos políticos y sociales fundamentales, gira todo en torno a un objetivo, que es identificar, tratar de entender cómo se produce esa gran mutación conceptual fundamental producida en el periodo que él llama Sattelside o periodo bisagra, que va de 1750 a 1850, que es donde surge para él la modernidad. Cuando surge la modernidad, él dice que esto tiene que ver, el surgimiento de la modernidad está relacionado con una gran mutación conceptual generalizada que a su vez está relacionado con un modo distinto de concebir la temporalidad. Y es acá que aparece lo que él llama un sentido de un nuevo sentido del cambio histórico. Un divorcio, dice él, entre horizonte de expectativa y espacio de experiencia, que va a llevar entonces a la quiebra del viejo ideal de ciceroniano de la historia magistra vita, de la historia como maestra de vida. Bueno, es importante señalar que para él, él habla del surgimiento de un concepto de historia con mayúscula. El concepto de historia como tal no existía antes del siglo XVIII. De lo que existía antes, que está asociado a la historia maestra de vida, eran historias en plural, no había la idea de la historia como un todo. Si a un hombre del siglo XVI le decíamos que estamos escribiendo un libro de historia, no nos habría entendido, porque dice, ¿historia de qué? La historia era como, bueno, el concepto de naturaleza. Cuando se hablaba de naturaleza, se pensaba de la naturaleza de algún sujeto, algún ser en particular. Por ejemplo, el perro ladra ante el peligro porque su naturaleza es ladrar ante el peligro. Es el conjunto de atributos que definen un determinado tipo de ser. La historia era el conjunto de sucesos, acontecimientos que le ocurren a un determinado sujeto. La historia como una suerte de macro sujeto del que pueda predicarse algo, es un concepto sumamente reciente y sumamente abstracto además, ¿no? De la historia podríamos decir, como decía Joseph de Maistre, de la idea de hombre, de la ilustración. Yo cuando salí en la calle me he cruzado con alemanes, polacos, franceses, pero nunca me crucé con un hombre. Bueno, en la historia ocurre algo parecido. Nosotros vemos que pasan cosas todo el día, pero nunca nos topamos con la historia. Bueno, esto decía, este concepto de historia, el surgimiento de este concepto de historia que surge recién en el fin del 18, comienzo del 19, supuso entonces un quiebre con la concepción más tradicional de la historia como maestra de vida, que estaba fundada en la idea de la iterabilidad de la historia, es decir, que la historia siempre se repite porque el hombre es siempre lo mismo, el mismo, digamos. Cambian los escenarios, cambian los actores, pero las situaciones son siempre las mismas y por eso podemos aprender del pasado.
cuando la historia cobra un sentido unitario, ya no se puede aprender más del pasado, porque lo único que podemos saber es que lo que va a venir es siempre distinto a lo que había. Se quiebra este ideal pedagógico de la historia, ¿no? Una vez que se quiebra este ideal pedagógico de la historia, que aparece la idea como un todo, la idea de historia como un todo unitario, entonces la inteligibilidad histórica se debe recluir en dice él, en las estructuras formales de la temporalidad. Y es aquí que él introduce lo que él llama estas dos metacategorías fundamentales, que es el de espacio de experiencia y horizonte de expectativa, lo que define, digamos, estas dos metacategorías fundamentales son las que permiten dar sentido a los distintos modos de concebir la temporalidad. Y lo que define el modo particular de concebir la temporalidad de la modernidad es este divorcio entre espacio de experiencia y horizonte de expectativa. Aparece un nuevo sentido de relatividad histórica porque el cambio, las nuevas experiencias, la adquisición de nuevas experiencias hace que siempre que volvamos al pasado de forma siempre renovada, y que vamos el pasado siempre de forma distinta, ¿no? Bueno, y de él extrae una ley histórica más general, que es la ley de aceleración del tiempo, que dice que el cambio se produce a intervalos cada vez más cortos de tiempo. Es a partir de ahí, ¿no?, que aporta un principio de inteligibilidad histórica que ya no pasa por los contenidos sustantivos de la historia. No podemos ir al pasado para aprender de ella, pero sí podemos definir cuáles son las grandes estructuras de la temporalidad y a partir de ahí entender qué es lo que define a la modernidad como época histórica, que tiene que ver con el surgimiento entonces también de esta idea de historia. Por eso el concepto de historia va a ser clave para el resto de los conceptos que aparecen en el diccionario, porque sirven de modelo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son entonces los aportes que ofrece esta teoría coselequiana? Bueno, el primero de los aportes, cada una de estas escuelas que vamos a ver se va a enfocar en distintos planos del lenguaje. Como vimos, la escuela anglosajona se va a enfocar en el plano, en la dimensión performativa del lenguaje. Es lo que se hace al decir lo que se dice, a comprender los discursos como acciones verbales, como actos de habla. La escuela alemana se va a enfocar en el plano semántico, que es el mismo en el cual se enfocaba la vieja historia de ideas, pero lo va a redefinir desde el momento en que introduce la problemática de la radical indefinibilidad de los conceptos. Que los conceptos no pueden definirse, que no tienen una sustancia, una entidad transhistórica, sino que va mutando de manera contingente a lo largo de la historia, ¿no? Y el otro de los aportes es que a partir de ahí, bueno, en esto suele haber una confusión incluso en muchos de los seguidores de la historia conceptual, que es que en realidad la historia de conceptos resulta como definición algo equívoca, porque no le interesa, como hemos visto, no le interesa trazar la historia de los conceptos individuales, sino que el estudio del desarrollo de las mutaciones que experimentan los conceptos individualmente le sirven a él como suerte de ventanas para entender esas grandes mutaciones conceptuales epocales, cómo se transforman esos grandes horizontes de sentido.
y que es esto lo que le permite justamente evitar los anacronismos conceptuales. Y en esto es fundamental entonces distinguir entre un anacronismo conceptual y un error de interpretación. Si yo, por ejemplo, digo que Hobbes dijo tal cosa y ustedes me dicen, no, pero Hobbes no dijo nunca tal cosa, eso puede ser entonces sería un error de interpretación de mi parte, pero no necesariamente significa un anacronismo conceptual. Para decir que lo que yo hice fue un anacronismo conceptual, ustedes deberían poder mostrarme a mí que no solo que Hobbes no dijo eso, sino que nunca lo podría haber dicho porque no forma parte del universo categorial que él tenía disponible en su tiempo. Ahora, para demostrar si Hobbes dijo o no dijo tal cosa, basta con leer la obra de Hobbes y ver si aparece o no. Hoy, digamos, con el buscador de Google podríamos llegar a incluso detectarlo, es una tarea más bien mecánica. Ahora, para demostrar que eso no solo no lo dijo, sino que nunca lo podría haber dicho, ya no basta con leer el texto de Hobbes. Hay que remitir ese texto a eso que yace más allá del texto, pero que se encuentre escrito en el propio texto como su condición misma de posibilidad. Y es esto lo que convierte justamente a la historia intelectual en una verdadera empresa hermenéutica y no una mera trazado, una mera tarea mecánica, formal de reconstruir qué es lo que ese sujeto dijo o no dijo. Por eso es fundamental distinguir ambas cosas. Suelen confundirse. Muchos dicen, bueno, que mostrar que tal autor está diciendo algo de un determinado autor que en realidad no dijo, no necesariamente, nuevamente eso supone haber cometido un anacronismo. De lo que se trata es reconstruir esos grandes universos conceptuales para delimitar qué era el universo de lo decible en un determinado momento histórico, más allá de lo que ese fue efectivamente dicho. No si lo dijo o no lo dijo, sino si podría eventualmente haberlo dicho o no, más allá si lo dijo. Es fundamental primero saber qué es lo que formaba parte del orden de lo decible en un determinado momento histórico para después entender la serie de operaciones que dieron lugar a un discurso concreto. Cómo llegó entonces a decir lo que efectivamente dijo. Bueno, hasta acá los aportes. ¿Cuáles son los problemas que plantea entonces la teoría koselekiana? Y hay dos tipos de problemas, una de orden histórico y otra de orden más teórico. Bueno, la primera de orden histórico tiene que ver con esta idea de Sattelsheim, que si bien es un aporte fundamental desde el punto de vista histórico a la serie de hallazgos que realiza, tiene una limitación, o dos en realidad. Bueno, la primera es que ofrece un marco sumamente dicotómico. Nuevamente volvemos a las viejas dicotomías de la historia de ideas, entre lo premoderno o tradicional y no moderno, ¿no? Todo lo que yace antes del Sattelsheim sería todo premoderno y todo lo que viene después sería todo moderno. Y de este modo él descarta la posibilidad de existencia de otras rupturas conceptuales tanto más drásticas que aquellas que él mismo analiza, producidas antes o después. Pues como vimos, en el siglo XX se produce un cambio muy fundamental, que es el que explica justamente los fundamentos, aquellas premisas sobre las que se fundan estas teorías que estamos analizando. Ya estas teorías que estamos analizando ya no se fundan en ese concepto de historia de que habla Cosello, sino que justamente nacen de la quiebra de esa idea de historia que nace en el Sattelsheim. El punto es eso, que genera una visión, digamos, demasiado
homogénea tanto de lo que viene antes como después, digamos, según este esquema trazado por Coselli, digamos, no podríamos distinguir a Santo Tomás de Spinoza, porque serían todos premodernos, todos igualmente premodernos. Y sabemos que entre Santo Tomás y Spinoza o Hobbes hay un universo, es infinita la diferencia, ¿no? Pero, bueno, él coloca entonces bajo una misma categoría formaciones discursivas en realidad muy distintas entre sí, ¿no? El otro problema tiene que ver no solo con lo que viene antes del Satterside o después del Satterside, sino en ese mismo periodo que él analiza. En ese periodo que él analiza, que va de 1750 a 1850, en realidad es un corte ambiguo, donde él está poniendo juntas cosas muy distintas entre sí. ¿Sí? Él está confundiendo la idea de historia con dos nociones muy distintas de la temporalidad. Una es la noción ilustrada de progreso y otra es la concepción ya del siglo XIX de evolución. No son lo mismo. Cuando él habla, ¿no?, él dice que lo propio de la temporalidad histórica es la idea de que hay ahora, junto con la idea de progreso, aparece un parámetro objetivo para medir qué viene lógicamente antes y qué viene después. Y es ahí donde aparece esta idea de la simultaneidad de lo no contemporáneo. Porque según esta escala objetiva, podemos ver que hay culturas que, si bien son contemporáneas, corresponden lógicamente a épocas pasadas. Entonces hay en un mismo momento diversas temporalidades que se pueden medir objetivamente. Y acá él cita a Herder, pero Herder ya está diciendo otra cosa distinta. Está diciendo algo que justamente lo que es con el siglo XIX, cuando surge verdaderamente esta idea de historia como un curso evolutivo, teleológicamente orientado, lo que se quiebra es esta idea de una temporalidad objetiva. Para Herder, que hay pluralidad de temporalidades, quiere decir que el tiempo es una dimensión inmanente a un determinado sujeto. El tiempo mío no es el mismo por ejemplo, o el de los seres humanos no es el mismo que el de otras especies, incluso de cada formación cultural o cada nación particular, tiene un desarrollo evolutivo diferencial y por lo tanto la temporalidad es siempre algo relativo al desarrollo evolutivo de un determinado tipo de ser. Lo que no existe justamente es una única escala objetiva de tiempo, que es lo opuesto a la idea de progreso de la ilustración. Bueno, esto tiene que ver con que, digamos, no solo no permite entender bien lo que vino antes y lo que vino después, sino que tampoco permite entender del todo bien qué es lo que surge en ese momento, en torno a 1800, ¿no? Que tiene que ver con la idea de historia como un sustantivo colectivo singular que despliega una temporalidad por sí, que es la idea de Herder, ¿no? Que la historia tiene una dimensión de temporalidad que le es inmanente, ¿no?, relativa a ese tipo de ser que es el propio desarrollo evolutivo de la historia, ¿no? Bueno, esto tiene que ver, como le decía, digamos, pues se suele hablar de este concepto de historia, que es de donde nacen las filosofías de la historia del siglo XIX, como un concepto organicista de la historia, pero nuevamente esto es equívoco, porque no hay una idea de organismo, como no hay entonces tampoco una idea organicista. Por eso hablar de mecanicismo, organicismo todavía no nos dice nada si no sabemos qué se entendía concretamente por organismo en un determinado momento. No hay una única idea organicista. De hecho, la filosofía
de la Ilustración a su modo eran organicistas, pero tenían otro concepto muy distinto de organismo. La biología del siglo XIX estaba fundada en una matriz de pensamiento preformista, que pensaba que el desarrollo embrional no era nada más que el mero crecimiento, producto de la ingestión de alimentos, de caracteres ya preformados en el embrión. En el siglo XVII se descubren los microscopios y hay quienes van a creer ver, se descubren los espermatozoides y creen ver en el espermatozoide ya con nariz, boca, ojos. ¿Por qué es así? Porque en los siglos XVII y XVIII, cuando surge la historia natural, la revolución científica, las bases de la revolución científica va a ser la de excluir la idea de cambio. Porque solo lo que no cambia es racional. Solo se pueden establecer leyes universales si se excluye la idea de mutación. En el universo newtoniano, la astronomía newtoniana, el tiempo no existe verdaderamente. Digamos, el tiempo es solo el resultado de las limitaciones de nuestras capacidades cognitivas. Pero para Dios, bueno, lo que Ferdinand Laplace va a llamar el pequeño demonio, que aquel que tenga, decía Laplace, aquel que tenga ante su vista el estado completo del universo en un determinado momento, todo el pasado y todo el futuro se le vendría inmediatamente ante su vista. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo supiera dónde están todos los planetas ahora, puedo saber dónde estuvieron hace 1000 años y dónde van a estar dentro de 1000 años. Si hay algo indeterminado en el universo newtoniano, tiene que ver con que nosotros no tenemos esa capacidad para acceder a un conocimiento del estado total del universo. Pero nuevamente para Dios o para ese pequeño demonio, el tiempo verdaderamente no existe, no es una dimensión constitutiva del universo físico. Lo mismo pasa con el desarrollo embrional y el desarrollo de los seres. En el campo no existía la biología, la historia natural de la Ilustración. Si los seres se transformaran a lo largo de su desarrollo evolutivo, no habría forma de explicar ya la convergencia hacia la reproducción sistemática del orden de las especies, de por qué de la vaca nacen vacas y no sapos, sino es reintroduciendo la idea de alguna tutela trascendental que preside el desarrollo de ese embrión. Para poder explicar entonces la sistematicidad del orden del mundo hay que excluir la idea de cambio. Leibniz distinguía entre fulguratio y evolutio. El concepto de evolutio, de evolución, tenía un sentido opuesto al que va a adquirir en el siglo XIX. El fulguratio es el momento primitivo en que surgieron todas las especies, y evolutio es el momento de desarrollo subsecuente en el interior del orden de las especies existentes, mero desenvolvimiento es evolutio. Leibniz hablaba de un dios sabático, que es como el universo es como un gran reloj que él lo construyó, lo puso en marcha, pero una vez que lo puso en marcha se echó a dormir, se abstuvo de intervenir en esa creación. Por eso es posible establecer leyes de tipo universal, porque es un mero mecanismo que siempre se reproduce igual a sí mismo. Bueno, eso ya a fines del siglo XVIII empieza a cambiar, ¿no? Ya Diderot dice, un huevo basta para destruir todo nuestro saber. De lo que se trata es de entender cómo, entonces, digamos, en el universo del siglo XVII y XVIII había una oposición entre la indeterminación absoluta del estado primitivo y el absoluto determinismo del desarrollo subsecuente. De lo que se trata ahora en el siglo XIX es acceder a ese momento generativo primitivo. ¿Cómo es que surge
algo y cómo es que se va transformando. Esa es la idea ya de organismo que surge en el siglo XIX y que da origen a la biología. Que se establece entonces ya una distinción radical entre el orden de las especies vivas y el de los seres inanimados. El orden de las especies vivas se define por esta capacidad de autogeneración y autotransformación. Es ahí que aparece la idea de vida y también de biología, la ciencia de la vida, que es algo nuevo que surge y es también de donde va a salir el concepto de historia de que habla Cosello, ¿no? La historia con H mayúscula, es decir, un colectivo sustantivo singular que describe una temporalidad de por sí. Bueno, en el plano de la biología, más precisamente la embriología, la idea de evolución es de la embriología, ¿no? No al nivel de la filogénesis, de transformación de las especies, sino del desarrollo embrional. El que sienta las bases es von Baer, que va a concebir el desarrollo embrional como aparece una idea de mutación que a lo largo de los seres se van transformando a lo largo de su desarrollo en el embrión, que aparecen formas nuevas que antes no estaban, que no es un mero crecimiento de caracteres preformados, pero mantiene un elemento de proformación que no se da ahora ya en el plano de los rasgos visibles de los seres, sino en los principios de su formación, los principios formadores de esas formas o rasgos, como una suerte de programa genético. Y von Baer entonces va a explicar el desarrollo evolutivo embrional como un proceso, una serie de estadios funcionalmente y lógicamente correlacionados. Es un proceso de especificación progresiva, donde surgen primero los rasgos comunes a todos los miembros de su clase, después del orden, después de la especie y finalmente los rasgos particulares a un individuo. Bueno, es de acá donde decía que sale esta nueva idea de historia de que habla Cosello, que es fundamental entender entonces la historia intelectual, precisar, ¿no? Cómo detectar los anacronismos. Es necesario delimitar cuáles son el sustrato de saber que está funcionando en cada momento particular. Digamos, esto no sé por qué no se puede transponer un concepto de una época a otra. Porque, bueno, la idea de libertad o de razón de la Ilustración es indisociable de un conjunto de saberes, como la historia natural de la Ilustración, como las ideas preformistas. Querer transponer la idea ilustrada al presente es absurdo, porque el suelo de saberes, el universo conceptual dentro del cual esos conceptos se escribían, son completamente distintos a los nuestros. Por eso es absurdo hablar, por ejemplo, del proyecto inacabado de la Ilustración, como suele hacer Habermas, por ejemplo. No tiene nada que ver. La Ilustración fue un movimiento histórico que funcionó sobre la base de ciertos presupuestos, que se articuló en función a digamos, esta es la diferencia entonces entre ideas y lenguaje, ¿no? Si desprendemos las ideas de la serie de presupuestos en función del cual se articulaban en el interior de un universo conceptual, se convierte en una máxima banal, perfectamente que se puede encontrar en los contextos discursivos más diversos, pero se pierde de vista justamente qué es lo que definía a esa idea en el interior de un sistema conceptual particular. Se vuelve en una frase muy vaga, una expresión muy vaga, genérica, que no dice nada. Solo se puede comprender en la medida que vemos cómo se articula en el interior de una determinada formación discursiva.
Y eso es, bueno, como les decía, lo que se espera, el aporte de la historia intelectual a la lectura de los textos tradicionales de la historia de la filosofía, introducir esa perspectiva histórica de la que suelen carecer los estudios tradicionales en el campo de la filosofía y de la historia de la filosofía, en particular o la historia de ideas, ¿no? Bueno, yendo entonces ahora al otro de los problemas que aparece en la teoría koselekiana, bueno, que esta que vimos es más de orden histórico, que él está cometiendo en última instancia un cierto anacronismo, ¿no? Por tener una visión dicotómica de la historia conceptual. De hecho, su propia ley histórica más general, que es la ley de aceleración del tiempo, no le permite distinguir más que variaciones de tipo cuantitativa. Lo que cambiaría del siglo XVIII, del XIX al XVIII, es el intervalo de tiempo con el que se produce el cambio. Del 20 al 19 lo mismo, y del 21 al 19 y así eternamente. Es una cuestión pura de los únicos cambios rítmicos. Lo que estamos viendo que se tratan en realidad no meras cuestiones cuantitativas de cuánto más rápido, cuánto menos rápido se da el tiempo, sino que son concepciones de la temporalidad ya completamente conceptualmente distintas, cualitativamente distintas y no solo cuantitativamente distintas. Bueno, el otro problema tiene que ver con esta distinción entre historia social e historia conceptual, y este es un problema aún mucho más fundamental en la teoría koselekiana. Como vimos, la historia conceptual para él explica las grandes estructuras de sentido y la historia social remite al acontecimiento, al cambio, ¿no? Ahora, la idea de historia social, por un lado, es necesario dentro de su teoría para explicar el cambio, porque para él ya, como vimos, las estructuras, los sistemas, como es propio de todo el pensamiento del siglo XX, ya no tienen un principio de autotransformación. O sea, esta idea evolucionista del siglo XIX se había quebrado para entonces. Entonces hay que suponer que solo tienden a reproducir su lógica inherente, su equilibrio interno u homeostasis. Lo mismo ocurre con los lenguajes. Los lenguajes ya no son, como decía Humboldt, energía y no ergones, es decir, los que contienen dentro de ese principio de sus propias transformaciones, sino que solo tienden a reproducir su estructura lógica interna, como ya estamos en el concepto del lenguaje que viene desde Saussure, ¿no? Bueno, la historia social, entonces, es necesario apelar a algo por fuera de la historia conceptual que explique cómo cambian esa estructura, ¿no? Y es acá que introduce la idea de historia social. Pero la idea de historia social dentro de la propia teoría koselekiana es un oxímoron, no tiene sentido, es autocontradictorio. Si realmente existiera algo así como una historia social, es decir, una historia, un ámbito de realidad histórica crudamente empírica, que no se encuentre ya atravesado por las tramas conceptuales, entonces toda su teoría se viene abajo, porque justamente toda su teoría se sostiene sobre el supuesto de lo que constituye un hecho propiamente histórico, es su naturaleza significativa. Por eso los conceptos para él no solo son índices históricos, sino factores históricos. Ya en la historia social encontraríamos un ámbito de realidad donde los conceptos ya no pueden ser factores, por lo cual ya no serían factores, pero si pudiera existir entonces una historia puramente empírica que no es ya significativa, entonces toda su teoría, eso demuele las premisas sobre las cuales se funda su propia teoría. Bueno, esta fue la polémica que él tuvo con Gadamer. En el cumpleaños 90 de Gadamer,
Koselleck es encargado de hacer el discurso de honor y que la verdad que es el discurso menos a propósito para ello, ¿no? Porque lejos de ser un homenaje parece el homenaje a un enemigo, porque lo destruye a Gadamer, lo acusa de ser una suerte, su teoría hermenéutica, ser una suerte de panlingüisticidad que reduce la historia al lenguaje, toda la historia al lenguaje, sin ver que no toda historia se identifica con su expresión lingüística, que siempre el lenguaje, siempre la historia real excede su plasmación verbal. Y el ejemplo que da es, no es lo mismo decir te voy a matar que matar a alguien. Y efectivamente eso es así, ¿no? Parece irrefutable, ¿no? No es lo mismo decir algo que hacer algo. Pero no es eso de lo que habla Gadamer en su hermenéutica. Él no se preocupa por los modos de representación de la realidad o de expresión lingüística de la realidad. Su teoría hermenéutica en realidad apunta a la naturaleza significativa de las propias acciones sociales. Volviendo al ejemplo que da Koselleck, es cierto que no es lo mismo decir matar a alguien, que te voy a matar, que matar a alguien, pero el problema no tiene que ver con el hecho de decir algo, sino el hacer algo. Digamos, si yo voy y asesino a un rey, yo no estoy simplemente descuartizando o destruyendo un conjunto de huesos, tripas y carne. Estoy destruyendo un lugar social. Lo que estoy destruyendo es lo que ese personaje, no el cuerpo material de ese personaje, sino lo que ese personaje significa. Toda acción social es una acción de tipo comunicativo. Nosotros podemos invertir la máxima de Austin acá. Austin, ¿se acuerda? Decía cómo hacer cosas con palabras. Bueno, de lo que se trata ahora es al revés, decir cómo decir cosas con acciones. Siempre que yo hago algo, estoy al mismo tiempo diciendo algo. Si yo voy y le pego a alguien, estoy diciendo algo en la acción de pegarle. Pues de lo que se trata entonces es de entender esa dimensión significativa que está inscrita en los propios sistemas de acciones y que son anteriores a su representación lingüística o verbal. Por eso, digamos, esa es de hecho la premisa sobre la cual se funda la propia teoría koselleckiana, de que las acciones son ellas mismas significativas y que todo hecho social, todo hecho histórico solo se convierte en tal en la medida en que se encuentran entramados significativamente, se encuentran articulados entre sí significativamente. Un hecho crudo en sí mismo no es todavía un hecho social, un hecho histórico. El punto entonces es que la idea de historia social es al mismo tiempo necesaria para articular la historia conceptual, la teoría histórica conceptual, porque es la única que permite explicar el cambio, que es la base sobre la cual se funda esta historia conceptual, pero al mismo tiempo resulta destructiva de la propia premisa sobre la que se funda esa teoría, que no tiene un lugar concebible dentro de esa teoría, que es necesario postularla sin poder nunca definirla. Bueno, es eso lo que Hans Blumenberg, un crítico de la historia conceptual, un hombre enormemente erudito, desgraciadamente no lo vamos a poder estudiar en esta materia, pero que es un autor extraordinario, llama una metáfora radical, una metáfora absoluta. Son aquellas figuras del lenguaje que vienen a llenar esos vacíos de sentido, que permiten al mismo tiempo la articulación de un orden de discurso, pero permanecen ellos mismos siempre indefinibles. Es ese sustrato, ese punto en las cuales todo orden de discursos encuentra su
premisa sobre la cual se funda, pero que al mismo tiempo resulta inasimilable en el interior de ese mismo orden de discurso. En última instancia, pues la historia social viene a ocupar en Koselleck el mismo lugar que la naturaleza o la naturaleza en Dilthey o el gran autor en Skinner. Es aquello que debe postularse en el interior de esa teoría, porque es lo que le permite lograr esta subconsistencia, pero que quiebra su misma teoría. La idea en Skinner, la idea de autor, lo devuelve entonces, lo remite entonces ya por fuera de los marcos de su contextualismo lingüístico. Es ahí donde su contextualismo lingüístico se quiebra. La idea de naturaleza, en el caso de Dilthey, es también aquello que sobre la cual explica, ¿no?, la idea de la contingencia histórica, esa idea de naturaleza, como la historia no es un sistema lógico integrado, pero al introducir un elemento que es trascendente al sujeto, se quiebra justamente la base de su proyecto, que es esta distinción entre historia entre ciencia natural, ciencia del espíritu, etc. Bueno, lo mismo ocurre con la idea de historia social en Koselleck. No son nada más que esas figuras que vienen a ocupar el lugar de ese agente trascendente que viene a explicar el cambio en los marcos de una teoría que no tiene, que presupone el cambio radical, la idea de historia fundada en una idea ya mucho más radical del cambio histórico, que es la vieja idea de la historia evolucionista y teológica. Debe postularse a una idea, les decía, mucho más radical del cambio histórico, sin nunca poderlo explicar, sin apelar a la idea de alguna figura trascendente que viene desde fuera de la historia a introducir un cambio dentro de la historia, pero que al mismo tiempo eso quiebra las premisas de su propia teoría. Es un postulado al mismo tiempo necesario e imposible en los marcos de esta misma teoría. Bueno, lo que vamos a ver entonces para la próxima, que es con la escuela francesa, cómo se empieza a quebrar esa antinomia entre cambio y racionalidad, entre estructuralismo y fenomenología, entre sistemas que solo tienden a su autorreproducción y la idea de un ámbito de subjetividad trascendental o de acción intencional trascendente, ¿sí? Eso es lo que se va a producir ya en el último tercio del siglo XX, ¿no?, cuando ese régimen de saber surgido de la quiebra de las concepciones evolucionistas teleológicas del siglo XIX ya también nuevamente empiecen a encontrar a deconstruirse de alguna forma, perder su sustento teórico, ¿no?, y van a empezar a dar lugar ya a otra forma, a otro universo conceptual ya también completamente distinto. Bueno, hoy dejamos acá. La semana que viene entonces vamos a ver la escuela francesa, ¿sí?